En el primer vídeo de esta colección, has aprendido a conocer tu avión, la cabina, sus instrumentos y los mandos. Y hemos llevado a cabo las primeras prácticas de vuelo, nuestros primeros vuelos de enseñanza. Durante esos vuelos, el instructor te enseñó con todo detalle los efectos de los controles, cómo funcionan y cómo reacciona el avión al mando de altura, moviendo hacia adelante y hacia atrás los cuernos. Al mando de los alerones, girando hacia un lado u otro. Y al del timón, pisando el pedal correspondiente a cada lado. Aunque más complejos de lo que a primera vista parecían, resultaron fáciles de asimilar. También has visto cómo afectan a la actitud del avión y la trayectoria del vuelo, los incrementos y las disminuciones de la potencia del motor. Y aprendiste a regular los gases para obtener la velocidad adecuada en cada fase. Viste luego cómo la bajada o la subida de los flaps alteran la actitud y la velocidad, y cómo esos efectos pueden aprovecharse durante las maniobras de despegue y aterrizaje. Nuestro siguiente paso consistió en aprender a controlar el aparato para mantener el vuelo recto y nivelado, guiándonos por referencias visuales y con la lectura de los instrumentos. Siguieron después las maniobras de ascenso y descenso, controlando la potencia y la actitud del avión para conseguir la velocidad adecuada en cada tramo. Y más tarde, aprendimos a realizar virajes medios bien nivelados. Finalmente, combinamos todo lo aprendido para realizar nuestro primer circuito con un vuelo alrededor del aeródromo. Despegamos, ascendimos y viramos hacia los tramos de viento cruzado y de cola para terminar virando de nuevo hacia el tramo de base y proceder a la aproximación y finales. Un buen aterrizaje culminó nuestros progresos. Así que en realidad ya posees todos los conocimientos necesarios para dominar el arte y la ciencia del pilotaje. Y ha llegado, por tanto, el momento de que te enfrentes al desafío más importante de tu aprendizaje como piloto. Tu primer vuelo en solitario. Un momento decisivo que siempre recordarás. El primer vuelo en solitario. Después de un periodo de práctica de circuitos y aterrizajes, se manda al alumno a hacer su primer vuelo en solitario. Este es un momento único que nunca se olvidará. Así es como recuerda a este alumno. Muy bien, Jim, no has tenido ningún problema. Vale. ¿Estás listo para ir solo? ¿Sí? Estupendo. ¿No hay ningún problema? No. Bien. Nunca olvidaré mi primer vuelo en solitario. Dicen que hay algunas cosas en la vida que no se pueden repetir, y esta tiene que ser una de ellas. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente solo. Al final de mi último circuito, mi instructor se giró hacia mí y me dijo: muy bien, es hora de que hagas uno solo. Siempre recordaré esa experiencia. Creo que canté durante la mitad del circuito. Me pareció mucho más largo que los anteriores. De una forma extraña, mi instructor seguía sentado a mi lado, pero no estaba. Todo fue como un reloj. Y cuando estaba a punto de hacer la aproximación final, sabía que lo había conseguido. Velocidad buena, ángulo de aproximación bueno, la recogida y el aterrizaje, aunque lo diga yo mismo, fueron de los mejores que había hecho jamás. No, nunca olvidaré ese momento. ¿Cómo ha ido? Maravilloso. Estupendo, ha sido un buen aterrizaje. Antes de que hagáis un vuelo en solitario, os habréis ocupado de diversos simulacros de emergencia, entre ellos aterrizajes forzosos, incendios en la cabina de mandos, fallos eléctricos y paradas de motor después del despegue. También habréis estudiado la pérdida de sustentación, así que veamos ahora la pérdida de sustentación y cómo recuperarse de ella. Vuelo lento y entrada en pérdida.
Bien, volar no siempre significa ir de A a B lo más rápido posible. A veces tenemos que volar despacio. Así que es importante que comprendamos los problemas del vuelo lento y de la pérdida de sustentación. Antes de estos ejercicios, realizaremos lo que llamamos las comprobaciones de seguridad. ¿Tenemos suficiente altura para el ejercicio? ¿Está la célula en la configuración correcta? ¿Estamos seguros en nuestros asientos? ¿No hay objetos sueltos? ¿Está el motor en una condición adecuada? ¿Todos los indicadores en la sección verde? ¿Estamos en la actitud correcta? ¿Y hemos mirado bien a nuestro alrededor, especialmente bajo el avión? En cuanto hemos hecho esas comprobaciones y estamos satisfechos con ellas, podemos iniciar el vuelo lento. Cerramos el mando de gases y a medida que la velocidad disminuye, hemos de escoger una actitud de morro más y más levantada para mantener el vuelo horizontal. Tal vez notéis una señal de alerta de pérdida de sustentación, una vibración y también que los mandos van algo flojos. Para recuperarse de esta situación, sencillamente movemos los mandos hacia adelante y al mismo tiempo aumentamos la potencia al máximo para que el avión recupere el vuelo recto y nivelado. Pero si en ese momento no nos recuperamos, ¿qué puede suceder? Entonces vamos a la pérdida de sustentación. La pérdida de sustentación es una condición en la que el ángulo de ataque ha alcanzado un punto en el que la circulación del aire, el flujo, se ha perturbado en el extrados del ala. Esto hace que se reduzca la sustentación y que la resistencia aerodinámica aumente considerablemente. En esta condición, el ángulo de ataque es tal que la sustentación generada no basta para sostener el avión. El resultado puede ser la caída del morro seguida de la de las alas y en consecuencia tenemos que tomar medidas para la recuperación. Estas medidas casualmente son exactamente las mismas que las del vuelo lento, a saber, mandos hacia adelante, potencia al máximo, esta vez presionamos el timón para evitar más guiñada y volvemos a poner el avión en una situación en la que el aire fluya uniformemente por encima del ala. Recuperación de una pérdida de sustentación. Nuestro objetivo es aprender a reconocer los síntomas de una inminente pérdida de sustentación y a recuperarnos con una pérdida de altura mínima. Cuando hemos terminado las comprobaciones, cambiamos el aire del carburador a caliente, cerramos el mando de gases lenta pero completamente, pisamos el pedal de la izquierda para no guiñar a medida que reducimos. Fijaos en la nueva actitud del morro contra el horizonte. Los mandos están más flojos. A los 70 nudos oímos la señal de aviso de pérdida de sustentación. Cambiamos el aire del carburador a frío. Los mandos vibran un poco. 65 nudos y el morro se inclina. El avión entra en pérdida. Recuperación, potencia al máximo, timón para evitar más guiñada, aumento de la velocidad y volvemos a escoger la actitud segura de ascenso para recuperarnos de la pérdida de sustentación. Volvemos a nuestra altitud anterior de 3.500 pies. Y una vez alcanzada, volvemos a escoger la posición de vuelo horizontal y recuperamos el vuelo recto y horizontal. Y ahora una vista de la pérdida de sustentación desde el extremo del ala. La velocidad disminuye, el avión encabrita, los mandos de vuelo pierden fuerza, el avión entra en pérdida. Recuperación, mandos hacia adelante, máxima potencia, velocidad segura y regreso al ascenso. Ahora veamos las indicaciones de los instrumentos durante otra pérdida. La velocidad disminuye, la actitud del morro sube, los mandos pierden eficacia, sacudida, caída del morro seguida de caída del ala, una pérdida de altura rápida, una velocidad de descenso alta, mientras tomamos medidas para la recuperación. Problemas en el aterrizaje. Ahora examinemos las vistas que vemos cuando estamos demasiado altos o demasiado bajos para la aproximación. Esto es lo que vemos cuando estamos demasiado bajos. La entrada de la pista está en la parte superior del parabrisas. El morro está muy por debajo de la entrada y eso nos indica que estamos demasiado bajos. Lo que voy a hacer es mantener la altura y volver a alcanzar la inclinación de planeo ideal de forma lenta y progresiva. Fijaos en la nueva perspectiva de la pista a medida que subimos con relación a esa senda de planeo ideal. Tenemos una perspectiva mucho más plana a medida que la pista desciende en el parabrisas hacia la mira. Intentad calcular vosotros mismos cuál es la actitud correcta y luego os la diré. No exactamente. Justo ahí. Ya la tenemos, la aproximación correcta o ideal de 3 grados que queremos mantener. Sin embargo, voy a mantener la altura y os daréis cuenta de que ahora estamos demasiado altos para la aproximación. La entrada y los números, si los veis,
Están bajando a la parte inferior del parabrisas y sin duda quedarán ocultos por la mira. En esta posición estamos demasiado altos y obviamente no conseguiríamos aterrizar. Si cortamos motor, no habría bastante espacio en la pista para nosotros. Bajaré el morro para que veáis claramente la pista y lo altos que estamos con relación a ella. Así que lo único que podemos hacer es meter motor y al aire. El aterrizaje forzoso. ¿Qué sucede cuando falla el motor o cuando tenemos un problema parecido que nos obliga a realizar un aterrizaje forzoso? La primera cosa que debemos hacer es situar el avión en la posición correcta para el planeo, en la velocidad correcta para el planeo. Luego buscad un campo de un tamaño adecuado, de una forma razonable, con buen entorno, superficie buena. Y lo más importante, que esté contra el viento. Bien, suponiendo que el campo reúna esos requisitos, y no siempre será así, es hora de planear el circuito alrededor del campo, planear la aproximación. En el tramo de viento en cola del campo, empezando probablemente a los 2000 pies, repetid las comprobaciones de reencendido. Intentad encontrar la causa del fallo y poned el motor en marcha. Haced la llamada de socorro con claridad y con sensatez para que el control de tráfico aéreo pueda enviaros los servicios de emergencia a tiempo. Cuando lleguéis a este punto, aproximadamente 1000 pies sobre el nivel del suelo, estaréis acercándoos al principio de la etapa base. Entonces es cuando hay que hacer las comprobaciones para el aterrizaje, hacer que el avión esté seguro y no corra peligro en el aterrizaje eventual. También es el momento de decidir si estáis demasiado altos y tenéis que hacer algunos virajes en ese, o alejaros del campo, o incluso usar los flaps, o si estáis demasiado bajos y tenéis que girar hacia el campo y retrasar el uso de los flaps. Una vez listos para la aproximación final, tenéis que volver a tomar la decisión. ¿Estáis demasiado altos o demasiado bajos para la aproximación final? ¿Deberíais usar los flaps? ¿Deberíais hacer más S's? El objetivo es, por supuesto, aterrizar en la zona de 1/3 a la mitad del campo, pero acercando la posición de aterrizaje con el uso de los flaps. Muy importante es el control seguro y preciso de la velocidad correcta de aproximación final. Recordad que tenéis que aseguraros un aterrizaje sin peligro, con las ruedas principales en una superficie con la que tal vez no estéis familiarizados. Y ahora el aterrizaje forzoso sin motor. Nuestro objetivo es aprender a aterrizar el avión sin peligro en caso de una pérdida total de potencia. Así que sin más preámbulos, hagamos el simulacro. El aire del carburador a caliente. Regulador de potencia cerrado completamente. Práctica, práctica. Tenemos un simulacro de fallo en el motor. Mantenemos la posición de vuelo horizontal. Velocidad a 80 nudos. Descenso de emergencia. Velocidad y volvemos a escoger la posición de descenso. Buscamos un campo. De acuerdo, 5 requisitos. Tamaño, superficie, inclinación, forma y entorno. Ahí lo tenemos a la izquierda, un campo perfecto. Viramos a la izquierda, hacia el viento cruzado. Tenemos que estar al menos a 2000 pies antes de que empecemos el tramo de viento en cola. ¿Cómo está la situación? No está muy mal. Bien, las comprobaciones. ¿Causa del fallo? El combustible está conectado, la mezcla está enriquecida, los magnetos están conectados, el aire del carburador está en caliente, la bomba del combustible está conectada. No se puede determinar la causa del fallo, así que hacemos la llamada de socorro. Mayday, Mayday. Realizando aproximación. Aquí Golf November Oscar Delta Yankee. Fallo total del motor. Intención, un aterrizaje forzoso. Posición, sobre Cheddington. Nivel, pasando los 1900 pies. Rumbo, 290 grados. Licencia de piloto privado, 1P OB. Así que miramos bien a nuestro alrededor todo el tiempo. Mantenemos el rumbo. Seguimos mirando mientras viramos en la dirección del viento. El tramo de viento en cola del campo que hemos elegido. El campo está contra el viento. Tiene una forma buena y una longitud buena. Procuramos mantener constantemente esa velocidad. Como esto es una práctica, voy a calentar el motor y cerrar el mando de gases lentamente. Bien, hemos hecho las comprobaciones de la causa del fallo, la llamada de socorro. Las comprobaciones finales que nos quedan son las del cierre. Así que solo en simulacro, mando de gases cerrado, corte de la mezcla, combustible desconectado, bomba del combustible desconectada, magnetos desconectados, apertura de la cubierta abierta, mirando el campo todo el tiempo. Mantened el campo a la vista, nunca perdáis el campo de vista mientras viramos hacia el tramo base del campo. Intentad hacerlo lo más parecido posible a una aproximación normal como la que haríamos en el aeródromo de partida. Ya estamos pues virando hacia la izquierda para la aproximación final. ¿Estamos demasiado altos? Sí, lo estamos. Así que ahora vamos a usar un poco los flaps. Los flaps, como ya sabéis, aumentarán la velocidad de descenso. Seguimos manteniendo la velocidad con mucho cuidado a la velocidad correcta. Ahora miramos hacia el campo, 80 nudos. Vamos bien. Vamos bien.
Ahora empezamos a notar un poco más los efectos del viento a medida que bajamos hacia el tramo base. Todo va bien. Hacemos las comprobaciones para la aproximación final. Recordad que esto es una práctica, así que no podremos entrar por debajo de 500 pies sobre el nivel del suelo. A medida que giramos para la aproximación final, hay un poco de turbulencia. Estamos a unos 700 u 800 pies sobre el nivel del suelo en estos momentos. Vamos bien, seguro que entraremos. Así que avisad a los pasajeros, es un simulacro. Agárrense bien, recuéstense todo lo que puedan y aprieten todo lo posible el arnés de seguridad. No hay duda de que entramos en el campo, no hay ningún problema. Ya estamos, 500 pies sobre el nivel del suelo y volvemos al aire. La licencia del piloto privado no consiste únicamente en practicar varias maniobras con un instructor. También trata de consolidar solos todos esos ejercicios que hacéis con él. Esto aumenta la confianza y la pericia. Acumularéis horas de práctica de manejo general y emergencias, práctica de circuitos, navegación campo a través, acompañados y en solitario, y vuelo por instrumentos acompañados. Vuelo por instrumentos. Ahora estudiaremos el vuelo por instrumentos. Volar un avión por instrumentos con precisión no es fácil. Y para ello tenemos 6 instrumentos principales: indicador de velocidad, indicador de actitud, altímetro, indicador de velocidad vertical, indicador de dirección y coordinador de virajes. El indicador de actitud nos muestra el cabeceo, hacia arriba, hacia abajo, balanceo hacia la derecha, balanceo hacia la izquierda. El indicador de velocidad nos muestra la velocidad aérea y por consiguiente es una indicación indirecta de si el avión pica, la velocidad aumenta, o si se encabrita, la velocidad disminuye. El coordinador de virajes nos muestra la guiñada, el balanceo y si el viraje es coordinado. El indicador de dirección, como recordaréis, nos muestra la dirección. El altímetro nos muestra la altitud, pero también si el altímetro está aumentando, podría ser una indicación indirecta de actitud encabritada. O si estuviese disminuyendo, podría ser una indicación de morro hacia abajo. El indicador de velocidad vertical nos mostrará la velocidad de ascenso o descenso y también vuelve a ser una indicación indirecta de la actitud. Bien, si organizamos una inspección sensata de estos instrumentos, deberíamos ser capaces de volar con precisión utilizando solo esos instrumentos, sin ninguna referencia al mundo exterior. Así que ahora estudiemos brevemente el vuelo por instrumentos. Ya veis que ahora estamos volando horizontalmente, a 2500 pies, ni subiendo ni bajando, con dirección al norte. A una velocidad de 100 nudos, esta vez el avión está equilibrado y las alas están niveladas. Así que veamos brevemente qué nos enseñan estos instrumentos. En primer lugar, el indicador de actitud o posición. Podéis ver por el indicador de posición que en estos momentos el avión está volando horizontalmente. Si estuviera en esta otra posición, entonces sería lo que llamamos una actitud de ascenso y podéis ver que el altímetro muestra un ascenso. El indicador de velocidad vertical muestra que la altura aumenta y el indicador de velocidad muestra una reducción de la velocidad. Con el morro en esta otra posición, que es la actitud de morro bajo, ocurre lo contrario. El altímetro muestra un descenso de la altura, el indicador de velocidad vertical muestra un descenso y el indicador de velocidad muestra un aumento de velocidad. A medida que nos acercamos o que volvemos a acercarnos a los 2500 pies, voy a escoger otra vez la actitud de vuelo horizontal, así, y el avión deja de bajar. Para virar el avión con solo girar los cuernos hacia la izquierda, podéis ver que el ala izquierda está apuntando a tierra, tal como se aprecia en el indicador de actitud, con el ala derecha señalando al cielo. Y ya estamos realizando el viraje a la izquierda, como puede verse en el indicador de dirección, que muestra el giro a la izquierda. Seguimos volando horizontalmente, esta vez a 2550 pies. Estamos volando a 96 nudos, y las alas ya vuelven a estar niveladas. Navegación. Uno de los auténticos placeres de volar es la navegación, ver lugares nuevos, visitar aeródromos nuevos, países nuevos. Bueno, hoy no se trata de un país nuevo, sino de un ejercicio sencillo de navegación, de Coventry a Cranfield. Si no hubiera nada de viento, se trataría de un procedimiento sencillo de progresar en la dirección de la ruta, y el avión seguiría la línea de la ruta hasta llegar a Cranfield. Sin embargo, como sabemos, ya que hemos estudiado el mapa del viento para hoy, hay un viento del noreste. Esto significa que en vez de avanzar con el rumbo de la ruta, tenemos que avanzar un poco contra el viento, trazando lo que llamamos una deriva, para mantener esa ruta. Para confirmar que estamos manteniendo la ruta, tenemos que interpretar un mapa. Utilizando un mapa en conjunción con las características del terreno que vemos, podremos confirmar que realmente estamos siguiendo la línea de esa ruta y hacer cambios si no la seguimos. Bien, aquí veis que el avión está aproximándose a la ciudad de Olney.
Para confirmar que se trata de Olney, utilizamos el mapa y en él vemos que debería haber una vía férrea en desuso al norte, un par de carreteras nacionales que vienen del noreste, un río en el sur y un lago en el sur. Siempre y cuando veamos estas características en tierra, en la posición y el momento correctos en que esperamos que estén, podemos confirmar que estamos en la posición exacta donde deberíamos estar, es decir, justo al oeste de Olney. Veamos ahora la planificación para nuestro vuelo campo a través. Viajar de un sitio a otro es probablemente la razón principal por la que aprendemos a volar, y hoy volaremos de Coventry a Cranfield. Simplemente trazamos una línea entre los dos aeródromos, así. La distancia se mide con la regla. La ruta se mide en el centro de la línea con el transportador de ángulos. Si no fuera por el viento, bastaría con avanzar con ese ángulo que hemos medido. Con una calculadora de Downton o un ordenador podemos calcular muy sencillamente la dirección en la que hemos de avanzar teniendo en cuenta el viento de hoy, y también la velocidad sobre tierra y, por consiguiente, el tiempo que tardaremos en completar el viaje. Durante el entrenamiento de vuelo tendréis varias horas de práctica de vuelo, tanto acompañados como en solitario, para orientaros por la región con la ayuda de un mapa topográfico. Al pasar Olney, vemos la vía férrea en desuso, que va de oeste a este en la parte norte de la ciudad, la carretera principal que va de norte a sur y el río y el lago en el sureste. Tendríais que utilizar al menos 3 puntos que puedan confirmar vuestra posición. Si la ruta del avión es distinta a la requerida, puede deberse a las razones siguientes. Estáis volando en una dirección distinta a la calculada. Estáis volando a una velocidad real distinta de la que habéis usado para calcular esa dirección. Vuestros cálculos son erróneos, o el viento es distinto al pronosticado. Se necesita cierta habilidad para cambiar una dirección, para usar posiciones, corregir el tiempo de llegada previsto y aprovechar el mapa al máximo. Utilizad esas referencias de tierra de forma sensata. ¿Qué características veis a la izquierda del avión? Es hora de hacer las comprobaciones para la aproximación final y preparar el avión para el aterrizaje. Combustible conectado, bomba de combustible conectada, radio encendida, indicadores del motor comprobados, indicador de dirección alineado con la brújula, altímetro calado. Queda número 1 QNH número 2 recibiendo instrucciones para la preparación de la aproximación final y el aterrizaje. Golf Not Yankee, aquí la torre de Cranfield. Tiene autorización para aterrizar en 04. El viento de la superficie es de 0.4 grados, con 1.8 nudos. Los buenos navegantes se hacen, no nacen. Tendréis que hacer bastantes horas de práctica hasta que os sintáis completamente seguros yendo solos y nunca tengáis miedo de decirle a control de tráfico aéreo que os habéis perdido. Cuando lleguéis al aeródromo del destino, tendréis que registraros, bien por radio o en la sala de registro, donde veréis una C grande sobre un fondo amarillo. Durante la navegación, evitad precipitaros a sacar conclusiones o a cambiar la dirección, a menos que estéis seguros de que el cambio está justificado. Rara vez os hallaréis lejos de la ruta. Conocimientos teóricos. Vamos a ir de Coventry a Cranfield. Cada lección de vuelo está precedida por una sesión para dar instrucciones previas al vuelo con vuestro instructor y está seguida por una sesión posterior al vuelo para que entendáis completamente la teoría de la lección. 1,9 grados. Además del entrenamiento de vuelo propiamente dicho, hay una serie de exámenes teóricos bastante sencillos que tendréis que pasar antes de obtener la licencia. Se requerirán clases en tierra, incluyendo las sesiones de instrucciones previas y posteriores al vuelo, además de las clases individuales o en grupo que llevarán a exámenes de derecho aéreo, conocimiento general del avión, rendimiento en el vuelo y planificación, y rendimiento humano y limitaciones. El curso mínimo de vuelo comprende 45 horas de vuelo, 10 horas de vuelo en solitario, con 5 horas que se realizan navegando, y 25 horas acompañado con 5 horas que se realizarán utilizando los instrumentos como único punto de referencia. Bueno, al principio parece una tarea de enormes proporciones, pero cuando hayáis conseguido la licencia de piloto privado, literalmente el cielo es el límite. La licencia está reconocida en todo el mundo y se abre todo un mundo nuevo de posibilidades, tanto si se vuela por diversión, con la familia o con amigos, como si es por negocios o incluso para empezar una carrera en aviación. Es el primer paso de una aventura continuada, la aventura de aprender a volar. ¡Hélice conectada!